proteínas, lípidos, carbohidratos que los animales los van a transformar posteriormente en músculo y en leche. Sin duda, los sistemas de producción basados en el pastoreo son los más económicos porque el forraje es una fuente nutricional bastante económica. Muy bien, gracias a estos mecanismos fisiológicos y los alimentos o los recursos que los animales pueden obtener del medio ambiente, los animales satisfacen sus necesidades fisiológicas. No solamente los nutrientes les van a servir para satisfacer sus necesidades vitales, sino que además, gracias a mecanismos homeostáticos que mantienen un equilibrio constante en el organismo, también van a poder tener la capacidad de desarrollar mecanismos de adaptación al medio ambiente, es decir, soportar temperaturas muy elevadas, como es lo que está sucediendo en estos días, o temperaturas muy bajas en nuestras condiciones, por ejemplo, en la época de nortes. Gracias a estos mecanismos de adaptación, el animal puede utilizar los alimentos, la energía que obtiene a partir de estos nutrientes para satisfacer estos mecanismos de adaptación al medio ambiente. Pero además, estos animales nosotros los hemos utilizado para obtener beneficios de ellos. Así que el reto se incrementa porque tienen que producir carne y tienen que producir leche y otros elementos para satisfacer las necesidades del ser humano. Entonces, todos los mecanismos vitales tienen un solo objetivo, que es preservar las constantes del interior o del organismo animal. Bueno, a lo largo del tiempo, un animal que depende únicamente del pastoreo, pues va a pasar por diferentes estados fisiológicos. En la diapositiva podemos observar cómo una borrega, un ovino, una hembra, entra a la reproducción con una condición corporal bastante buena. Quiere decir que el medio ambiente ha satisfacido sus necesidades nutricionales, pero además le ha dado la oportunidad de obtener un extra para desarrollar músculo, para desarrollar grasa, y posteriormente va a entrar a la etapa reproductiva. Seguramente la hembra quedaría preñada y posteriormente de eso se daría el fenómeno del parto, la lactación, pero desafortunadamente termina en una condición corporal muy baja como la que podemos observar en la diapositiva. ¿Sí? Esto se va a dar porque durante ese tiempo la hembra va a pasar de un balance energético positivo a un balance energético negativo. Lo mismo vamos a poder observar en el ganado bovino, sobre todo en aquellas hembras que se utilizan para la producción de leche. Esta diapositiva nos deja claro estos fenómenos que van a ocurrir a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que no observamos acá es que la oveja, después de este proceso, después de quedar con una baja condición corporal y con un balance energético negativo, pudo producir un cordero que terminará pesando al destete 18 o 20 kilogramos y que posteriormente va a encargarse él por su cuenta de obtener energía y elementos necesarios para desarrollar sus funciones. En el caso de las vacas, lo mismo, al destete se estaría produciendo un becerro que por lo menos estaría pesando 90 o 120 kilogramos al destete, que se van a lograr disminuyendo las condiciones energéticas de la hembra. En esta diapositiva también podemos observar cuáles son las demandas de energía de una hembra en condiciones productivas, específicamente en el ganado bovino. Podemos observar esta figura en la cual podemos tener una barra en color negro que nos está hablando sobre los requerimientos energéticos básicos que requiere la hembra para satisfacer sus necesidades fisiológicas, y posteriormente tenemos otras dos barras en las cuales se representa en medio la energía y la proteína que consume o que va a poder obtener el animal del medio ambiente, y por el otro lado hay otra barra que nos representa la cantidad de energía que se requiere en el estado de lactación, es decir, para producir leche. Si analizamos de manera muy rápida, nos daremos cuenta que las necesidades energéticas se van a incrementar
cuando la hembra se encuentra en estado de lactación, y es obvio porque entonces tiene que producir nutrientes que no solamente satisfagan sus necesidades, sino que también satisfagan las necesidades de la cría. Y volvemos nuevamente a esta fotografía en la cual observamos a los animales en pastoreo. Entonces, ellos tienen el desafío de obtener nutrientes para poder satisfacer sus necesidades fisiológicas, sus necesidades de adaptación y las necesidades para producir leche o carne. Pero a eso, además, en condiciones tropicales tenemos que agregar la presencia de microorganismos, que en este caso en particular estamos hablando de parásitos que los vamos a encontrar en el medio ambiente. Es muy importante reconocer que los animales, mientras estén en pastoreo, estarán conviviendo constantemente con diferentes tipos de microorganismos, y en condiciones tropicales los organismos patógenos de mayor importancia son los parásitos. Entonces, ahora tendremos que agregar a esta diapositiva un cuarto elemento de importancia o desafío para los animales en cuanto al balance energético, y le estamos llamando el parasitismo. Bien. Y también resulta importante reconocer que el parasitismo es una asociación biológica que se encuentra por la presencia de un primer individuo que denominamos parásito, que convive con un segundo organismo que normalmente es superior a él, que denominamos hospedero. El objetivo del parasitismo es que finalmente el parásito pueda tener hábitat, pueda tener un lugar donde nutrirse, donde crecer, donde desarrollarse, y eso lo va a encontrar en el hospedero. Los beneficios obtenidos del parasitismo son unidireccionales, es decir, el único que va a obtener beneficios va a ser el parásito. El hospedero, desafortunadamente, no tiene ningún beneficio de esta asociación biológica. Y bueno, vamos a encontrar diferentes condiciones o factores predisponentes y desencadenantes dentro del parásito, el hospedero, incluso el medio ambiente, que van a permitir que se desarrolle un ciclo biológico. Es decir, todas y cada una de las fases que requiere el parásito para que pueda llegar al hospedero y persistir en el medio ambiente, garantizando la perpetuidad de su especie. Como asociación biológica es una historia bastante bonita, bastante interesante. Sin embargo, hay que reconocer que el parasitismo, desde el punto de vista médico, es importante porque los parásitos comprometen la salud de los animales y en consecuencia también comprometen la capacidad productiva de nuestros animales. En consecuencia, cuando los animales pierden las condiciones o los mecanismos para mantener los balances homeostáticos y no soportar el parasitismo, entonces vamos a tener individuos como el de la fotografía, individuos enfermos, ¿sí? Los cuales están siendo perjudicados por el parásito. Normalmente el parásito va a competir con el hospedero para obtener la mayor cantidad de nutrientes que le permita a estos microorganismos o estos parásitos poder reproducirse y seguir presentes en el medio ambiente. La consecuencia, repito, es que los animales sufren de enfermedad, desarrollan signos clínicos y en consecuencia también disminuyen su productividad. Bueno, hay algunos principios también que son importantes de considerar en el parasitismo. Principalmente tenemos que reconocer que el parasitismo es una asociación natural. Es una asociación natural. Esta asociación existe incluso muchos años antes de que el ser humano haya podido domesticar a los animales. Entonces, el hecho de pensar que vamos a poder tener también animales libres de parásitos, sobre todo si se encuentran en pastoreo, resulta ser a veces una situación imposible. ¿Sí? Repito, porque esta asociación es milenaria, tiene mucho tiempo, incluso muchos años antes de que el ser humano haya podido domesticar los animales, ya existía el parasitismo. ¿Sí? Y mientras tengamos animales que estén conviviendo con el medio ambiente, como es en los sistemas basados en el pastoreo, entonces seguramente vamos a tener muchos parásitos. También hay algo muy importante que considerar. Es muy probable que si nosotros visitamos una unidad de producción
en los cuales los animales se encuentran en el pastoreo y tomamos la decisión de muestrear a todos los animales, muchos de ellos, probablemente la mayoría, van a estar parasitados, van a tener 1, 2, 3 o diferentes tipos de parásitos en el momento en que nosotros hagamos la visita y el muestreo de estos animales. Sin embargo, el parasitismo tiene un comportamiento muy importante en las poblaciones animales, sobre todo de tipo pastoreo. Esto lo podemos observar en la diapositiva. Vamos a tener una proporción muy pequeñita, ¿sí? Son animales que más o menos están entre un 10 y un 15% de proporción con respecto a toda la población. Son aquellos animales que no están parasitados. Y el hecho de que no estén parasitados se va a deber a muchos factores, factores propios de los parásitos, del medio ambiente o del mismo hospedero. Pero por alguna razón estos animales logran tener mecanismos que impiden que los parásitos se desarrollen en ellos y los perjudiquen. Desafortunadamente es una proporción muy pequeña. Vamos a tener también una proporción bastante importante, que van a ser la mayoría de los animales, cerca del 70% van a estar parasitados moderadamente. El hecho de decir que tienen un parasitismo moderado quiere decir que los animales logran tener una cantidad de parásitos que les permiten mantener la salud y también mantener su productividad. Hay que reconocer también que el objetivo del parásito jamás va a ser matar al animal, sino va a necesitar que el hospedero permanezca vivo porque depende de él para poder seguir viviendo también. Entonces, normalmente la mayoría de los animales que tenemos en un sistema de producción en pastoreo son animales que están parasitados de manera moderada. Y finalmente vamos a tener animales que los hemos denominado como altamente parasitados. ¿Cómo sabemos que están altamente parasitados? Porque si nosotros tomamos una muestra vamos a encontrar una elevada cantidad de parásitos presentes probablemente en las muestras. Cerca del 20% de los animales de una población se van a comportar de esta manera y son los que teóricamente deberían de desarrollar signos clínicos, obviamente lesiones, y además son animales que se vuelven improductivos, disminuyen la cantidad de leche producida, pierden la capacidad para ganar peso, e incluso podemos observar caquexia y emaciación a consecuencia de la presencia de estos parásitos. Entonces, los que nos preocupan realmente es esta proporción cercana al 20% de animales, que son los que van a estar enfermos y que obviamente muestran improductividad. El resto, cerca del 70 y el 80%, son animales que en ese momento no presentan la enfermedad, por lo cual no nos preocupan tanto. Y por eso es importante hablar de la fisiopatología, ¿sí? Porque precisamente entender esta asociación y cómo se comportan los parásitos en los animales y cómo responden los animales al parasitismo nos permite también establecer estrategias para su diagnóstico y posterior tratamiento. Vale la pena mencionar que dentro de los parásitos aquí en la región tropical las garrapatas juegan un papel muy importante. Probablemente en la actualidad sean los parásitos de mayor importancia, sobre todo en el ganado bovino. Y quiero presentarle unos datos bastante interesantes. Se dice o se ha estimado que cada garrapata teleógena adulta, que es la que podemos observar aquí en la diapositiva, que es la garrapata que ya está repleta de huevos, esta garrapata tiene aproximadamente entre 2.000 hasta 7.000 huevos, cada una de ellas, y para que haya llegado a este tamaño o a esta etapa, tuvo que haber consumido gran cantidad de sangre, ¿sí? Se estima que una garrapata teleógena puede ocasionar la disminución en la producción de hasta casi 9 mililitros de leche. Y además, cada una de ellas también puede disminuir la ganancia de pesos entre 2 y 3 gramos de peso vivo diario. Esta información es obtenida de los bovinos. Entonces, resulta interesante porque podemos pensar que a lo mejor perder 9 mililitros de leche o perder 2 o 3 gramos de ganancia de peso no es significativo, pero estamos hablando de una sola garrapata. Y por ejemplo, cuando tenemos animales que presentan la infestación como el de la margen superior, en el cual el número de garrapatas es incontable, entonces en ese momento yo creo que empieza a ser preocupante. Recientemente, a principios de este año, colegas del INIFAP también publicaron un trabajo en el cual estimaron el grado de infestación por garrapatas y determinaron que la diferencia que existe, como se logra apreciar en el cuadro de esta diapositiva, la diferencia que existe entre la ganancia de peso entre un animal bajamente infestado y un animal altamente infestado, estamos hablando de aquel que tiene más de 60 garrapatas, la diferencia puede ser hasta de 4 kilogramos cada 28 días. Entonces,
cada 28 días un animal, si está altamente infestado, tendrá pérdida de ganancia de peso. Lo mismo podemos observar con nematodos gastrointestinales. La diferencia con las garrapatas es que estos parásitos no los podemos ver, sabemos que existen, sabemos que van a ocasionar graves signos clínicos, graves consecuencias en la salud de los animales, pero el problema es que no podemos verlos. Sin embargo, se ha logrado estimar que las infecciones por nematodos gastrointestinales están provocando pérdidas en la ganancia de peso hasta de entre 50 y 70 kilogramos por animal, ¿sí? Entonces, resulta interesante el efecto que puede tener los animales, no solo los parásitos sobre los animales, no solo sobre la salud, sino también sobre la productividad. Y bueno, la diferencia entre tener parásitos y no tener parásitos radica precisamente en la enfermedad. Y ese es el objetivo de hablar de la fisiopatología. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología nos referimos a una secuencia de eventos que se va a dar desde que el animal se encuentra en homeostasis, es decir, tiene un equilibrio fisiológico, por lo cual conserva salud y productividad. Posteriormente, el animal va a tener contacto o va a estar expuesto a un agente, en este caso de tipo parasitario, y esta exposición puede lograr una infección para el caso de los parásitos que son endoparásitos, ¿sí? Nemátodos, céstodos, tremátodos, o podemos hablar de una infestación cuando el parasitismo va a estar dado por ectoparásitos, piojos, pulgas, chinches, garrapatas. Ante la exposición al agente parasitario se van a manifestar mecanismos de respuesta por parte del hospedero. Esos mecanismos de respuesta, como ya los veíamos, dependen de la capacidad fisiológica para mantener el equilibrio o la homeostasis. De tal manera que si el individuo tiene suficientes mecanismos, puede llegar a una adaptación, se puede adaptar a la vida parasitaria y en ese momento entonces el animal no desarrolla signos clínicos, probablemente tampoco lesiones, y va a poder sobrellevar durante algún tiempo esta relación hospedero-parásito. Sin embargo, por otro lado, puede llegar a presentarse el caso en el cual el animal carece de mecanismos que le permitan mantener el equilibrio o esa adaptación, y entonces sufriría una enfermedad. Y cuando hablamos de una enfermedad es porque los agentes patógenos han ocasionado lesiones. ¿Cómo definimos una lesión? Como el estado en el cual las células y los tejidos del organismo han perdido tanto la forma o estructura como su funcionamiento. Y al perder forma y funcionamiento, las células y los tejidos van a ocasionar la manifestación de signos clínicos en los animales, que eso es lo que a nosotros nos importa, porque es lo que nosotros vamos a poder observar en un animal posiblemente enfermo. Y bueno, aquí en esta diapositiva se mencionan 4 principales signos clínicos relacionados con el parasitismo. Quiero enfatizar que no son los únicos signos clínicos, probablemente sí sean los principales por el tipo de parásito que tenemos en las condiciones tropicales del estado de Tabasco, pero son los más característicos, repito. Hablamos de edema, que es la acumulación de líquidos en el espacio intersticial o en cavidades, anemia, que es la pérdida de la cantidad de eritrocitos o de hemoglobina, hablamos de diarrea, o en el caso de los ectoparásitos hablamos también de dermatopatías como lo es la hiperkeratosis, como es la alopecia, como el prurito o incluso el hirsutismo. Algunas condiciones de estas las estaremos detallando más adelante. La enfermedad, entonces, al presentar lesiones y signos clínicos, puede ser detectada por el médico veterinario y entonces podemos tener una intervención médica. La intervención médica, el objetivo principal va a ser que podamos llegar y establecer un diagnóstico, ¿sí? De preferencia que el diagnóstico sea confirmatorio para el agente infeccioso. Y si logramos eso, entonces podremos dirigir un tratamiento que en primer lugar controle al agente causal, en este caso los parásitos, pero también es muy importante, y ese es parte del objetivo de esta charla, los tratamientos tienen que ser asociados también a regresar al estado homeostático o el estado de equilibrio de los animales. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenemos un animal que está infectado con fasciola hepática, que le está ocasionando signos clínicos, no solamente vamos a utilizar un antiparasitario, sino que además vamos a utilizar los fármacos o los productos que sean necesarios para hacer que el animal regrese al estado de equilibrio, a la homeostasis. Y si nosotros logramos eso, entonces tendremos un control de la enfermedad y podemos establecer incluso otras estrategias para poder controlarlo y posteriormente incluso poder prevenir la enfermedad.
Gracias a los tratamientos y a la evolución de la enfermedad, entonces podemos tener tres formas de finalización del proceso. El primero es la curación, el individuo recobra la estabilidad, la homeostasis. La segunda opción es que el individuo recobre la salud, pero sufra secuelas. Normalmente esas secuelas las podemos relacionar con lesiones en diferentes órganos y tejidos, o en el peor de los casos es que el individuo sufra la muerte y entonces hemos perdido significativamente. Bien, en general, de acuerdo a los diferentes textos y fuentes bibliográficas que existen sobre los mecanismos de patogenicidad de los parásitos, se habla que fisiopatológicamente estos agentes infecciosos tienen la capacidad de generar 5 diferentes acciones patogénicas. Primero hablamos de una acción sustractora, porque los parásitos se van a encargar de competir y en muchos de los casos ganarle los nutrientes al animal. Esos nutrientes le costaron al individuo, al hospedero, poder obtenerlos, y al final de cuentas quien se queda con las ganancias es el parásito. Entonces a eso le denominamos acción sustractora. Al mismo tiempo, estos agentes parasitarios pueden tener una acción traumática, es decir, la presencia del parásito va a desencadenar lesiones en los tejidos, ya sea porque su simple presencia desencadena una reacción inflamatoria muy severa, o porque en el caso de aquellos parásitos que migran, tienen la capacidad de ir pasando de un tejido a otro, generando diferentes tipos de acciones traumáticas. Junto con la acción traumática también podemos considerar una acción tóxica o alérgica. Normalmente esta se va a dar por la secreción de metabolitos o por alergenos o antígenos que tienen los parásitos y que desencadenan una respuesta inflamatoria o una respuesta inmunológica muy severa. Eso es lo que podemos observar en los ectoparásitos, principalmente cuando hay una dermatitis, por ejemplo, por infestación por pulgas. La saliva de la pulga contiene alergenos muy específicos que generan una respuesta inflamatoria bastante importante y que van a ocasionar dermatopatías bastante severas. También tenemos una acción obstructiva. Muchos parásitos van a estar ubicados en cavidades, principalmente en el tracto gastrointestinal, y por su tamaño van a obstruir el flujo normal, por lo cual también van a desencadenar efectos patogénicos. Y finalmente tenemos una acción inoculadora. Muchos parásitos nos importan no por el hecho únicamente que sean parásitos, sino que al mismo tiempo son vectores o transmisores de otros agentes infecciosos. Por ejemplo, la garrapata puede transmitir a la babesia, que es agente causal de la piroplasmosis. Y bueno, finalmente, gracias a estas acciones patogénicas, los individuos manifiestan lesiones y signos clínicos. Es importante reconocer también que dependiendo del tipo de parásito va a tener un mecanismo fisiopatológico específico y que puede ocasionar varios de estos efectos patogénicos al mismo tiempo. Bueno, resulta interesante entonces ir abordando cada uno de los principales signos clínicos desde el punto de vista fisiopatológico. La gran pregunta es, en base a este signo clínico, ¿por qué un parásito va a ocasionar edema? ¿Sí? Esto que podemos observar en la diapositiva es la fotografía de un ovino que manifiesta un signo clínico muy característico en nuestra región. Coloquialmente se le conoce con el mal de botella. Comienza a acumularse fluido en el espacio intersticial, normalmente en el espacio submandibular. Técnicamente se utiliza el término de edema submandibular, y pues vamos a abordar un poco del proceso fisiopatológico del por qué se genera edema. Bien, primero reconocer que en el organismo vamos a tener circulando grandes cantidades de sangre. Se estima que dependiendo de la especie doméstica tenemos circulando entre un 8 y un 10% de sangre con respecto al peso vivo del animal, y que esta sangre está compuesta de manera general en un contenido celular y un contenido plasmático. También podemos decir que hay un contenido líquido y un contenido sólido, principalmente compuesto por células. La composición plasmática o la composición líquida va a estar integrada principalmente por agua. Entonces, el agua va a estar circulando por todo el organismo, satisfaciendo las necesidades de cada tejido. Y bueno, es muy importante recordar que de manera fisiológica el agua va a estar distribuida en dos
compartimientos fisiológicos diferentes. Estos compartimientos o espacios fisiológicos van a estar divididos o los vamos a poder identificar gracias a la membrana de las células que integran el tejido. Y se reconocen como un espacio intracelular y extracelular. Y repito, quien determina cada uno de esos espacios es la membrana celular. La membrana celular tiene una característica muy importante, es una membrana semipermeable que permite el paso de manera regulada de algunas sustancias en momentos específicos. Particularmente, el agua se mueve de un espacio intracelular y al extracelular por la concentración de solutos, de tal manera que podemos reconocer que en el organismo vamos a tener condiciones hipertónicas, es decir, en la cual existe alta concentración de solutos. Vamos a tener condiciones hipotónicas en la cual la concentración de solutos es menor y condiciones isotónicas en las cuales vamos a tener equilibrada la concentración de solutos, ¿no? Cuando hablamos de solutos nos referimos a iones, a proteínas que van a estar disueltas en los diferentes espacios fisiológicos y que atraen o repelen el agua dependiendo de las condiciones, ¿no? Entonces, regresando al tema del edema, lo definimos como la acumulación de líquido en el espacio intersticial o en las cavidades, y fisiopatológicamente el edema tiene dos orígenes. El primero es por incremento de lo que conocemos como presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella fuerza con la cual la sangre empuja la pared de los vasos sanguíneos y en algún momento esa presión hidrostática puede ser tan elevada que obligue el escape de agua al espacio extracelular. Y el segundo origen es por disminución de la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica va a estar dada por los solutos, particularmente por las proteínas que circulan en el plasma. La presión hidrostática es una fuerza que empuja al agua hacia el exterior de los vasos sanguíneos. Y la presión coloidosmótica, por el contrario, es una presión que atrae el agua al interior de los vasos sanguíneos. De tal manera que si se mantiene un equilibrio entre presión hidrostática y presión coloidosmótica, el agua se va a mantener siempre dentro de los vasos sanguíneos. Eso se va a lograr gracias a mecanismos hemodinámicos y en particular uno que conocemos como el equilibrio de Starling. El equilibrio de Starling que, nuevamente repito, es el que mantiene un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La presión hidrostática, vale la pena mencionar que depende de la frecuencia e intensidad con la cual late el corazón. Esa frecuencia e intensidad va a generar un volumen de eyección que va a ser captado por el lado arterial, tal como se está representando aquí en la diapositiva. Entonces, la salida de sangre del corazón, del lado izquierdo del corazón, trae mucha presión hidrostática por el latido y la intensidad cardíaca. Al mismo tiempo, la presión hidrostática va a depender del diámetro de los vasos sanguíneos. A menor diámetro del vaso sanguíneo, mayor presión hidrostática, ¿sí? Y va a depender del volumen de la sangre, de las características del componente de la sangre. Entonces, repito, la presión hidrostática va a estar dada por el latido e intensidad cardíaca, por el diámetro de los vasos sanguíneos y por el volumen de la sangre. De tal manera que a medida que la sangre se separa del corazón o se aleja del corazón, vamos a tener mayor presión hidrostática. Ese incremento en la presión hidrostática va a obligar que cuando la sangre llegue a cada uno de los tejidos, escape agua normalmente y se quede ahí en el espacio intersticial. Al mismo tiempo, va a existir una presión coloidosmótica que ya decíamos, va a ser una fuerza con la cual se va a traer esta agua que ya escapó del lado vascular, va a ser atraído nuevamente hacia los vasos sanguíneos y está dada por las proteínas que están circulando junto con la sangre y en el plasma. Entonces, mientras se mantenga un equilibrio entre la presión hidrostática, la que empuja el agua al exterior, y la presión coloidosmótica que atrae esa agua que se había salido previamente de los vasos sanguíneos, entonces el líquido o el agua se va a mantener en condiciones equilibradas en todo el organismo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos enfermedades parasitarias en los animales? En general, los parásitos, al tener ese efecto patogénico de consumo de nutrientes, se van a encargar de disminuir la presión coloidosmótica. Voy a ser muy insistente, la presión coloidosmótica es aquella fuerza con la cual se atrae el agua
hacia el interior de los vasos sanguíneos y está dada principalmente por las proteínas del plasma. Tenemos tres tipos de proteínas, tres grupos de proteínas plasmáticas de mayor importancia. Hablamos primero de la albúmina, del fibrinógeno y también podemos mencionar las globulinas, entre otras proteínas. La albúmina principalmente se encarga de atraer el agua al interior de los vasos sanguíneos. Sin embargo, los parásitos se encargan de consumir muchas veces esa albúmina o de inhibir la síntesis de las proteínas o en otro caso provocar una inflamación tan severa que obliga a que esas proteínas se utilicen para el proceso inflamatorio, disminuya su cantidad circulando en el plasma y entonces el líquido escape hacia al exterior provocando el edema como podemos observar en la imagen. Bien, tenemos otras imágenes de edema en el ganado ovino. Esto es tras la necropsia. El edema puede ser localizado, lo podemos encontrar así como edema submandibular, como hemos visto en las diapositivas anteriores, pero también esa pérdida de líquido va a estar generalizada. Es posible observarlo en las cavidades, por ejemplo, tras la necropsia. Lo que podemos observar es, en la diapositiva es hidrotórax, la acumulación de líquidos en la cavidad torácica. Podemos observar ascitis, que es la acumulación de líquidos en la cavidad abdominal, o diferentes presentaciones de este edema. Bien, hay un parásito que es muy común en las condiciones tropicales del estado de Tabasco y es precisamente fasciola hepática. Justamente la tenemos en la imagen del centro de esta diapositiva. Fasciola hepática es un tremátodo que tiene un ciclo biológico indirecto en el cual depende de un caracol para poder llegar a cumplir sus diferentes fases biológicas y hay una fase que se llama metacercaria, que es la fase infectante, la cual obtiene en el forraje el bovino. Esta metacercaria ingresa al organismo del animal, causa la infección y el estadio juvenil de fasciola tiene que migrar desde el tracto gastrointestinal hasta llegar al hígado, de ahí el nombre de fasciola hepática, o sea, va a estar ubicada en el parénquima hepático, particularmente en los conductos biliares. Este parásito genera un proceso inflamatorio muy severo. En la imagen de la izquierda podemos observar el hígado, en el cual se observa una importante fibrosis, acumulación de proteínas y componentes proinflamatorios que van a tener como consecuencia también la generación de edema submandibular, como podemos observar en la imagen de este bovino, de esta vaca, que comienza a tener edema submandibular. El efecto que tiene fasciola hepática sobre las proteínas es inhibición de su síntesis. Fasciola hepática al estar ubicado en el hígado y al ser el hígado el responsable de la producción, el principal responsable de la producción de las proteínas que circulan en el plasma, entonces va a generar una lesión tan importante que disminuye la funcionabilidad hepática y al disminuir la función hepática entonces no hay producción de proteínas, por lo cual disminuye la presión coloidosmótica y se presenta el edema. Bueno, podemos observar un paciente que presenta fasciolosis, es un caso clínico en el cual fue diagnosticado con fasciolosis. Vemos el importante cuadro de caquexia, hay postración, hay anorexia, hay deshidratación porque deja de consumir alimentos, deja de consumir líquidos, entonces es un caso bastante común aquí en el estado de Tabasco. Como parte del diagnóstico se ubica la presencia de huevos, podemos observar en el centro de la imagen un huevo de este tremato de fasciola hepática y con eso damos como positivo a la fasciolosis. Bien, algo también muy importante dentro del proceso fisiopatológico observado en la fasciolosis es que el hígado, además de la inflamación, además del engrosamiento de los conductos biliares y la incapacidad funcional, es común observar abscesos hepáticos, es decir, la acumulación de pus encapsuladas, cápsulas de pus en el parénquima hepático. Y esa ha sido una pregunta muy frecuente de los productores y de personas no tan relacionadas al área médica o específicamente a la medicina veterinaria. Siempre surge la pregunta de por qué un parásito estaría ocasionando abscesos. Y esta pregunta parte desde el hecho de que sabemos que los parásitos no son microorganismos que normalmente produzcan pus, ¿sí?
biológicamente los organismos que se encargan de producir pus o los que tienen la capacidad de producir pus y por eso se les llama piógenos, es decir, que tienen la capacidad de producir esta sustancia que está compuesta por proteínas proinflamatorias, por células inflamatorias y por el tejido en necrosis licuefactiva, únicamente son las bacterias. Bueno, podemos observar en esta diapositiva un cuadro en el cual se están presentando las diferentes bacterias que se han podido aislar de los abscesos hepáticos en animales en el cual se les decomisa el hígado por la presencia de lesiones por fasciola y por abscesos. La gran pregunta es, ¿qué relación tiene fasciola hepática con la presencia de enterobacterias? Se cumple con otro mecanismo fisiopatológico de este parásito, que es el efecto inoculador, ¿sí? Reconocemos como inoculadora la capacidad que tiene, en este caso, un parásito de transmitir y depositar un segundo agente infeccioso en un tejido. Hace unos minutos mencionábamos que tras la ingestión de metacercarias por parte del bovino, esta metacercaria dentro del organismo del animal, en el tracto gastrointestinal, va a dar lugar a la formación de estadios inmaduros de fasciola, ¿sí? Y ya decíamos, estos estadios inmaduros se van a encontrar en el intestino y tienen que llegar al hígado. En el intestino, en la luz del intestino, vamos a encontrar miles de millones de bacterias, principalmente enterobacterias, que son habitantes normales del tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal no van a tener ningún efecto patógeno. El efecto patógeno lo van a tener porque se van a adherir al tegumento de fasciola y fasciola tras la migración los va a llevar directamente al hígado, en el cual va a lograr este efecto que es la inoculación y la generación de abscesos hepáticos. Bueno, también tenemos otro ejemplo. En ciclos pasados hemos hecho el ejercicio de que gracias a la creatividad de los estudiantes de la clase de parasitología puedan desarrollar figuras y me ha llamado mucho la atención esta que desarrolló el estudiante Gustavo Hidalgo, que fue estudiante de parasitología en el ciclo pasado, en el cual pone una imagen de un céstodo, en este caso es Moniesia, es un céstodo, y de manera bromista dice, cuando le preguntas a tu amigo el flaco que por qué nunca sube de peso, y te dice que es porque su metabolismo es rápido, él trata de representar que el metabolismo se debe a la presencia de un parásito. Realmente no es metabolismo. A lo que se está refiriendo de manera de broma es que estos parásitos tienen la capacidad de robarle todos los nutrientes a los individuos, ¿no? Incluyendo al ser humano. Por lo tanto, específicamente este tipo de parásitos podemos observar que son muy grandes y tienen la capacidad de absorber muchos nutrientes, no solamente por el escoles, que sería como la cabeza, sino que también tienen la capacidad de absorber nutrientes por todo el tegumento, es decir, todo el cuerpo de este parásito tiene la capacidad de robarle las proteínas y todos los nutrientes que le están costando trabajo al animal obtener tras el pastoreo en este caso. Y bueno, también suele ser un parásito muy común, repito, los llamamos céstodos a todos aquellos parásitos helmintos que son planos en forma de cinta, que tienen el cuerpo segmentado y que también se caracterizan por tener un ciclo biológico indirecto en el cual requieren de pequeños artrópodos de vida libre en los cuales se van a desarrollar fases infectantes. En esta imagen podemos observar los resultados de una necropsia de un ovino, de un cordero en el cual estaba parasitado, tenía una condición corporal muy baja, no se sabía exactamente por qué era, simplemente se observaron, como podemos también observar en la imagen, la deposición fecal con algunas estructuras blanquecinas. Estas estructuras reciben el nombre de proglótidos y los eliminan estos parásitos cada vez que el animal va defecando. Estos proglótidos en su interior contienen por lo menos 5.000 huevos que se van a diseminar por todo el ambiente, por lo cual logra ser también una enfermedad muy importante. Estoy incluyendo como ejemplo este parásito porque es un excelente ejemplo de el consumo de proteínas que existe por parte de los parásitos, repitiendo y reconociendo que este parásito en particular tiene la capacidad de robar
o de captar todas las proteínas que le están costando trabajo al animal producir por todo su tegumento. Las va a absorber, por lo tanto, la tasa de crecimiento de este parásito es muy rápida. Y bien, otras causas de edema es la inflamación. También es reconocido que para lograr el proceso inflamatorio se requiere forzosamente de proteínas que se denominan como proteínas proinflamatorias, que también posteriormente, tras su diferenciación, podrán ser reconocidas como, algunas de ellas como mediadores químicos proinflamatorios. En la imagen estamos observando el efecto que tienen algunos parásitos sobre la mucosa del tracto gastrointestinal. En el fondo podemos observar algunos nemátodos que están en el intestino delgado, generando una inflamación con la generación de exudado, este fluido proinflamatorio. Del lado derecho podemos observar también la mucosa del abomaso, como presenta ulceraciones, petequias y abundante exudado de tipo 0 catarral. Este exudado, repito, tiene grandes cantidades de proteínas. Entonces, en lugar de que las proteínas estén circulando por la sangre en los vasos sanguíneos, comienzan a dirigirse directamente al lugar de la lesión, por lo cual hay desgaste de proteínas por inflamación. Al disminuir estas proteínas en el plasma, también disminuye la presión coloidosmótica y en consecuencia los animales desarrollan como signo clínico el edema. También podemos observar otros parásitos que son impresionantes por su gran tamaño. Del lado izquierdo podemos observar un paciente, un canino, un cachorro, en el cual se practicó la necropsia porque de manera espontánea sufrió la muerte, y tras la necropsia se evidenció que sufrió un proceso obstructivo. Ese proceso obstructivo, después de hacer la disección del intestino, se evidenció que se debía a consecuencia de la presencia de ascáridos, ascáridos, nematodos ascáridos de gran tamaño, en este caso Toxocara canis. Es importante mencionar que Toxocara canis es una lombriz, un nemátodo que llega a medir cerca de 10 o 15 centímetros, y que el paciente que tenemos en la diapositiva, en la fotografía de la diapositiva, es un cachorro, un chihuahua, que a lo mucho pesaba 400 gramos, por lo cual estos parásitos suelen ser muy grandes para la talla, para el tamaño de este tipo de razas, y en ocasiones pueden ser tan letales al generar este fenómeno obstructivo. Bueno, estos parásitos son muy importantes como sustractores de proteínas principalmente, y en la diapositiva estamos presentando algunos resultados obtenidos tras el seguimiento de proteínas totales, de albúmina, globulinas, entre otras que son proteínas del plasma, en animales que primeramente se diagnosticaron como positivos a nematodos gastrointestinales y que posteriormente recibieron un tratamiento antiparasitario. Entonces, tratando de resumir un poco lo que podemos observar, los animales del lote 1, antes de recibir el tratamiento, y obviamente cuando estaban infectados por parásitos, tenían una concentración de proteínas totales cerca de 6 o un promedio de 6 gramos por decilitro, y que posteriormente, 30 días después de recibir el tratamiento, este contenido de proteínas sube hasta 8.4 gramos por decilitro. Solo por mencionar, los valores normales que tenemos en cuanto a la concentración de proteínas en los rumiantes está en promedio de 8. Entonces, si nos damos cuenta, los animales cuando estaban parasitados tenían un déficit de 2 gramos por decilitro en las proteínas plasmáticas, lo cual compromete la presión coloidosmótica y probablemente facilite el desarrollo de signos clínicos como el edema. Bueno, y también es importante reconocer que la presencia de este tipo de parásitos va a ocasionar un daño por efectos mecánicos directamente. Podemos observar aquí en la diapositiva la porción anterior de un nematodo gastrointestinal. El día de ayer la doctora Berumen nos hablaba sobre uno de los principales parásitos que causan enfermedades en los ovinos en condiciones tropicales, sobre todo aquí en Tabasco, y es el famosísimo Hemoncus contortus. Precisamente podemos observar la porción anterior, Hemoncus
Hemoncus contortus tiene una especie de aguja hipodérmica con la cual perfora la pared del abomaso y posteriormente se inserta en un vaso sanguíneo succionando directamente sangre. Entonces va a ocasionar disminución de la cantidad de sangre y en consecuencia disminución de también las proteínas en el plasma. Eso también le podemos sumar los efectos químicos por la secreción de metabolitos, la secreción de proteinasas y otros elementos que van a modificar las características fisiológicas y bioquímicas del tracto gastrointestinal. Lo cual también nos lleva a observar como signos clínicos uno de los principales, la diarrea. Definimos a la diarrea como un proceso en el cual tenemos un incremento de la frecuencia, del volumen, la fluidez de las descargas fecales, ¿sí? Y también puede estar relacionado con un incremento en la motilidad del tracto gastrointestinal. He tratado de resumir los orígenes fisiopatológicos de la diarrea en 3 tipos de orígenes. Primero podemos mencionar el origen neuroendocrino, que van a desarrollar lo que se conoce como una diarrea mecánica. No es necesariamente una diarrea mecánica, repito, por eso antes puse la palabra neuroendocrina, va a estar dada porque se estimulan el plexo mioentérico del tracto gastrointestinal. Esto incrementa la frecuencia con la cual se desarrolla la peristalsis y los movimientos gastrointestinales en general, desencadenando la diarrea. Uno de los orígenes más importantes de la diarrea va a ser la inflamación. Ya decíamos, la presencia de los agentes parasitarios va a desencadenar irritación, ulceración, enteritis, gastritis, fenómenos inflamatorios que van a terminar o que van a culminar con el signo clínico de diarrea. Junto con la inflamación se van a desarrollar exudados, diferentes fluidos que también en general los podemos dividir entre un exudado o diarrea acuosa, ¿sí? Y también podemos mencionar una diarrea de tipo hemorrágica. Aquí es importante mencionar 2 términos que se utilizan en patología, hematoquesia y melena, que son heces, en este caso diarrea, con la presencia de sangre. Y bueno, también hablamos de una diarrea de tipo osmótica. Hace unos minutos mencionábamos que la concentración de solutos, iones, proteínas, condicionan hacia dónde se mueve el agua de la sangre. Entonces, cuando existe una alta concentración de solutos en el tracto gastrointestinal, podemos observar como signo clínico una diarrea osmótica que se debe, repito, a altas concentraciones de solutos. Bueno, el origen o la fisiopatología de la diarrea tiene etiologías diversas. La diarrea es un signo clínico muy inespecífico, no solamente la vamos a observar en enfermedades parasitarias, pero cuando hablamos de parásitos como agentes causales específicos de la diarrea, podemos mencionar principalmente a protozoarios, eimerias, por ejemplo, las llamadas coccidias, giardia, que va a ser muy importante en las pequeñas especies. Nuevamente surge fasciola hepática, y aquí también probablemente salte la pregunta, ¿por qué fasciola hepática? Este tremátodo que está ubicado en el hígado forzosamente va a ocasionar diarrea. Eso lo vamos a responder a continuación. Estrongílidos, todos los nemátodos gastrointestinales, y ascáridos, como los que ya abordamos hace unos minutos. Bueno, entonces, principalmente los parásitos van a ocasionar diarrea por un proceso inflamatorio, van a ocasionar inflamación. Y en general, hay que recordar que el proceso inflamatorio es un proceso fisiológico que busca básicamente cumplir con 2 objetivos. El primer objetivo del proceso inflamatorio es aislar, contener y, si es posible, eliminar, en este caso, al agente parasitario. Y en segundo, es garantizar que el tejido lesionado por la agresión del parásito pueda reconstruirse o pueda renovarse, ¿sí? Entonces, en cumplimiento de estos objetivos, se van a llevar a cabo, podemos observar diferentes procesos fisiopatológicos. Bueno, en el proceso inflamatorio vamos a tener la activación de varios mecanismos
físico-químicos, principalmente también podemos observar mecanismos hemodinámicos con los cuales va a llegar gran cantidad de sangre al tejido que está lesionado. Junto con la sangre van a llegar células proinflamatorias. Aquí hablamos de polimorfonucleares como los neutrófilos y hablamos de mononucleares como los linfocitos y los monocitos que se van a requerir para la respuesta inflamatoria. Al mismo tiempo, se van a estar liberando sustancias vasoactivas. Una de las principales sustancias vasoactivas y de los principales mediadores químicos de la inflamación es precisamente la histamina. El efecto que tiene la histamina junto con serotonina es causar vasodilatación e incremento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Al incrementar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar es que también el agua comience a escapar de los vasos sanguíneos, por lo cual la cantidad de agua dentro del tracto gastrointestinal va a ser mayor, por lo cual también vamos a observar como signo clínico la diarrea. Y bueno, esta es una representación de lo que ocurre cuando un individuo sufre una infección por Giardia, este protozoario. Hay que recordar que este protozoario es extracelular, se va a adherir a los enterocitos, a las células del intestino, gracias a que posee el trofozoito de este protozoario, posee discos suctores con los cuales se va a adherir a la mucosa, a las células, y estas células en respuesta al reconocimiento a los antígenos que portan el protozoario van a responder activando el proceso inflamatorio, ¿no? Y como ya habíamos dicho, una de las primeras respuestas es el incremento de la permeabilidad intestinal, lo que significa que las células del intestino van a permitir que el agua de los vasos sanguíneos, que está del lado intravascular, pase a la luz del intestino, acumulándose gran cantidad de líquidos en la luz del intestino. En segundo lugar, vamos a tener la activación del sistema inmunológico, que ya habíamos comentado. Ya habíamos comentado la activación principalmente de polimorfonucleares y mononucleares que van a potencializar el proceso inflamatorio, y una de estas células también muy importantes son los mastocitos, también conocidos como células cebadas, que se van a encargar de liberar más mediadores químicos de la inflamación, y muchos de estos mediadores químicos van a estimular, como se observa en la imagen, a terminaciones nerviosas, particularmente las terminaciones nerviosas del plexo mioentérico, incrementando la velocidad con la cual se van a generar los movimientos gastrointestinales y en consecuencia también incrementando la velocidad y la frecuencia con la cual se va a observar la evacuación, generando como signo clínico, repito, la diarrea. Bueno, podemos observar otras imágenes, la presencia de los parásitos, en este caso en Moncus contortus, como genera el proceso inflamatorio. Las alteraciones en el abomaso, que ya decíamos, va a generar inflamación progresiva, congestión, o sea, la acumulación de grandes cantidades de sangre en el tejido, la producción de grandes cantidades de moco por la exudación del mismo proceso inflamatorio, va a generar también erosión de las mucosas, petequias, equimosis, úlceras, pérdida de la función del abomaso. Obviamente también esto va a generar mucho dolor en el animal, por lo cual también es posible observar anorexia. Los animales dejan de comer porque tienen un dolor visceral bastante importante. En el intestino delgado, una de las consecuencias muy importantes es la atrofia de vellosidades. ¿A qué se refiere el término atrofia de las vellosidades? A que una vez que se inflamaron y que sufrieron la necrosis, dejarán de crecer. Y recordemos que las vellosidades intestinales juegan con un papel muy importante. Bueno, básicamente dos funciones muy importantes. La primera es continuar con el proceso digestivo, es decir, todo lo que proviene del abomaso o del estómago se va a digerir, se va a completar la digestión gracias a las enzimas que producen estas vellosidades. Y el segundo objetivo o la función con la cual cumplen las vellosidades intestinales, y la principal, es la absorción de todos esos nutrientes que han sido producidos tras la digestión. Cuando existe atrofia de vellosidades, los animales pierden la capacidad de absorber esos nutrientes, por lo cual, después de que sufrieron la enfermedad y que recibieron el tratamiento,
y probablemente se curaron del parasitismo, van a quedar con la secuela de la atrofia de vellosidades, por lo cual el animal, aunque ya no tenga parásitos, dejará de ser un animal que tenga la misma capacidad para ganar peso o para utilizar los nutrientes de manera adecuada. Bueno, en intestino grueso va a suceder exactamente lo mismo, la presencia inflamatoria, la formación de nódulos por parte de los parásitos, engrosamiento de la pared intestinal, congestión, nuevamente edema. Todo esto lo podemos resumir en pérdida de la capacidad funcional del tracto gastrointestinal. Bueno, también mencionar como ejemplo a unos parásitos que de manera particular a mí me llama mucho la atención, que son las eimerias, también conocidas como coccidias. Biológicamente son parásitos muy primitivos, son protozoarios microscópicos, solamente los podemos observar a través del microscopio, muy simples biológicamente hablando, pero que tienen una gran capacidad de daño al tracto gastrointestinal y que además tienen una gran capacidad biótica. Tienen un ciclo biológico muy interesante que involucra una fase asexual y otra sexual, con la cual producen miles de estadios, miles de millones de estadios infectantes posteriormente de que se están parasitando al animal. En la imagen del fondo podemos observar un grupo de becerros y por ahí llama la atención un becerro que tiene diarrea. Es bastante evidente porque tiene toda la porción posterior húmeda, se aprecia húmeda, pero esa humedad es característica. La diarrea que produce las eimerias tiene gran cantidad de sangre y esa sangre se va a originar por la destrucción de las vellosidades intestinales. Repito, estas eimerias son muy interesantes porque el animal al consumir un solo quiste, un solo estadio infectante de este parásito y desarrollarse y multiplicarse dentro del animal puede llegar a producir más de 24 millones de oquistes más que quedarían disponibles para que se infecten otros animales. En esta diapositiva podemos observar precisamente la eliminación de oquistes que tiene un animal infectado y repito, estos también van a desarrollar una capacidad, un proceso inflamatorio muy importante. El signo clínico más evidente en este tipo de enfermedad es la diarrea, una diarrea sanguinolenta. Los animales que no son tratados y que no se intervienen a tiempo se van a morir por anemia, por deshidratación, por fiebre y este es uno de los parásitos que más llaman la atención por la capacidad que tienen en la destrucción de las vellosidades intestinales. Muy bien. Quisiera saber cómo estamos de tiempo. Lamento mucho las fallas técnicas. No sé si tenemos tiempo para continuar. Les agradeceré que me den las instrucciones. Sí, adelante, adelante. Muy bien. Muchas gracias por su atención y por continuar en la presentación. Entonces, relacionado con este proceso de la diarrea y la pérdida de sangre, pues también podemos observar en los animales palidez de las mucosas. Podemos ver en esta diapositiva un animal que muestra una palidez impresionante, ¿sí? Normalmente las mucosas deben de tener una tonalidad rosa intensa, que eso nos está indicando que tiene buena concentración de eritrocitos, buena concentración de hemoglobina. La palidez de la mucosa la podemos relacionar con un fenómeno fisiopatológico muy, muy importante que es la anemia. La anemia, que es un proceso patológico en el cual se pierde la capacidad de transportar oxígeno, y recordemos que todas y cada una de las células del organismo dependen del oxígeno. Entonces, cuando no hay suficientes eritrocitos o no hay suficiente hemoglobina, el paciente sufre anemia, pero la consecuencia final de esa anemia termina siendo la hipoxia generalizada. Entonces, nuevamente para definir, la anemia es la reducción de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y se va a caracterizar por disminuir el hematocrito, la hemoglobina y el contenido de eritrocitos. Inmediatamente cuando un paciente está sufriendo anemia va a tener mecanismos compensatorios. Si estamos diciendo que el resultado final
de una anemia es la disminución de la concentración de oxígeno. Entonces, para compensar esa hipoxia o esa disminución de oxígeno, el organismo animal responde incrementando frecuencia cardíaca y también frecuencia ventilatoria o respiratoria. ¿Por qué va a incrementar la frecuencia ventilatoria? Porque el animal va a buscar ingresar mayor cantidad de oxígeno atmosférico tratando de compensar la falta de oxígeno fisiológico en el organismo. Y la frecuencia cardíaca se va a ver incrementada también porque al mismo tiempo se va a buscar que la sangre transporte todo ese oxígeno captado por la ventilación y se lleve a cada uno de las células del organismo. En general, la anemia tiene varias clasificaciones. Podemos decir que la podemos abordar desde el punto de vista de su presentación clínica, aguda o crónica, es decir, la que se presenta con mucha rapidez, y las anemias que tienen presentaciones de varios días, incluso años. También es importante reconocer que cuando hablamos de anemia, desde el punto de vista fisiológico, los eritrocitos se van a producir en la médula ósea por la hematopoiesis, específicamente por un fenómeno que se conoce como eritropoiesis. Entonces, cuando tenemos anemia, también es importante considerar si existe una respuesta medular, es decir, si se están produciendo nuevos eritrocitos o si no se están produciendo. En base a los índices eritrocitarios, cuando hablamos de índices eritrocitarios nos referimos al tamaño, la característica morfológica del eritrocito y la capacidad que tienen para captar hemoglobina. Entonces nos referimos, cuando hablamos de índices, al tamaño y la pigmentación de los eritrocitos. También cuando un paciente sufre anemia, es probable que se genere algo que se conoce como hemólisis. La hemólisis se refiere a la ruptura de los eritrocitos, ¿no? Y esta hemólisis se puede llevar a cabo dentro de los vasos sanguíneos o también es posible observarlo fuera de los vasos sanguíneos, de tal manera que la conocemos como intravascular cuando los eritrocitos se rompen dentro de los vasos sanguíneos y extravascular cuando los eritrocitos se rompen o se mueren fuera de los vasos sanguíneos. Y aquí también vale la pena recordar y mencionar que los eritrocitos cumplen con una vida media, es decir, se van a producir en la médula ósea y más o menos entre 70 y 120 días van a estar circulando en sangre, cumpliendo con la función de transportar oxígeno, y después de cumplir con 70 o 120 días de funcionamiento, se van a sacar de la circulación y van a llegar a sufrir la apoptosis natural en el vaso. En el vaso se va a llevar a cabo la destrucción, la desnaturalización de la célula, el reciclaje de los elementos que la integran y posteriormente la eliminación de todos aquellos elementos que son desechos que se derivan de los eritrocitos, ¿no? Y finalmente, de manera muy arbitraria, también se puede decir que la anemia la podemos clasificar en un proceso leve, moderado, severo o muy severo, de acuerdo a la interpretación que le dé que le podamos dar cada uno de nosotros. Y bien, estas son otros resultados que se obtuvieron de el trabajo que les presenté en diapositivas anteriores. Las diapositivas hablaban sobre el consumo de proteínas por parte de los parásitos. En este caso, se presentan los resultados de los mismos animales, pero que se refieren a la concentración de hemoglobina, al porcentaje de hematocrito y la concentración de hemoglobina globular media en los eritrocitos, ¿no? Entonces, para ser un poco rápido, mencionar que en el caso de la hemoglobina y el hematocrito podemos ver que los animales parasitados tenían valores de 6.6, más o menos 6.7 de promedio cuando estaban parasitados, y 30 días después de recibir un tratamiento antiparasitario tienen un incremento en estos valores, en ambos valores, tanto en hemoglobina como en hematocrito, por lo cual estos resultados que yo les estoy mostrando son con la intención de evidenciar el efecto que tienen estos parásitos sobre el consumo, directamente sobre el consumo de sangre, en algunos casos, o indirectamente como mecanismo compensatorio el desgaste de estas células por la presencia de los parásitos. Aquí nuevamente poner el ejemplo de las heimerias, la coccidiosis y su importancia en la pérdida de sangre. Y bueno, aquí destacar también de las principales enfermedades ocasionadas por protozoarios en condiciones tropicales,
y por la presencia de la garrapata, que es el vector de ellos, es la babesiosis, también conocida como piroplasmosis. Esta enfermedad es ocasionada, repito, por un protozoario que se va a alojar o que va a parasitar a los eritrocitos, principalmente de los bovinos, aunque también se van a ver afectados otras especies animales. Entonces, cada uno de los eritrocitos infectados va a sufrir hemólisis, la ruptura. Entonces, dependiendo del número de parásitos que estén afectando al animal o a los eritrocitos, también van a ser el número de eritrocitos que se van a perder y en consecuencia el efecto clínico sobre el animal, ¿no? Podemos observar del lado derecho un frotis sanguíneo en el cual observamos los eritrocitos y dentro de los eritrocitos podemos ver también la presencia de algunos trofozoitos. Estos trofozoitos, repito, dentro de los eritrocitos van a ocasionar que en algún momento estos se rompan, se van perdiendo uno a uno los eritrocitos hasta que finalmente disminuyen tanto que van a ocasionar una anemia muy severa. Además, dentro de esos signos clínicos podemos observar fiebre, ictericia, que es la pigmentación amarilla de los tejidos. Ahorita vamos a explicar por qué se va a dar esa pigmentación. Y finalmente, podemos observar también hemoglobinuria, que es un signo clínico bastante frecuente en la babesiosis. Asimismo, algunos signos nerviosos cuando este parásito se aloja en el tejido nervioso. Bien, podemos observar también el abordaje clínico de un paciente que fue positivo a babesiosis. Podemos observar una muestra de orina del lado izquierdo, en la imagen inferior izquierda, una muestra de orina. Es interesante la tonalidad que tiene esta muestra de orina. Nos está indicando un tono mucho más oscuro, mucho más, una tonalidad diferente, marrón, y eso se debe a la presencia de hemoglobina en la orina. ¿De dónde surge esa hemoglobina? Esa hemoglobina va a generarse tras la ruptura de los eritrocitos y esa hemoglobina queda libre en el plasma, en la sangre, llega a los riñones se encargan de filtrarla y finalmente se van a la orina generando, como decíamos anteriormente, la hemoglobinuria. Del lado derecho tenemos también un capilar obtenido después de analizar la muestra de sangre que nos deja en claro una pigmentación amarilla intensa, ¿sí? Que nos está indicando la ictericia, que hace ratito decíamos, se refiere a la pigmentación amarilla de los tejidos, de la mucosa o de los fluidos corporales debido a la alta concentración de bilirrubina que circula en sangre. Lesiones hemorrágicas inflamatorias en el tejido nervioso a consecuencia de babesia en el cerebro, la vejiga urinaria de un paciente tras la necropsia, de un paciente positivo a babesia. Podemos observar la gran acumulación de orina pigmentada de color rojo. Y bueno, ¿cómo se explica o cómo diferenciar cuando existe un proceso de hemólisis intravascular y hemólisis extravascular? Particularmente en esta enfermedad que conocemos como babesiosis, el signo clínico más frecuente va a ser la hemoglobinuria. ¿Por qué la hemoglobinuria? Hace unos minutos decíamos, los eritrocitos cumplen con un ciclo funcional que más o menos tarda 70 o 120 días en condiciones normales. Cuando estos eritrocitos ya cumplieron con su función, van a llegar a morir al vaso. Y en el vaso, decíamos que se van a descomponer y se van a liberar algunos elementos que se van a reciclar, como el hierro de la hemoglobina, y se van a mandar al hígado, a la médula ósea, para formar nuevos eritrocitos, pero se van a generar desechos metabólicos como la bilirrubina, que es la que se encarga de producir la pigmentación amarilla de los tejidos. Esto se va a dar en condiciones normales. Lo que estamos representando en esta diapositiva es el ciclo normal de eliminación de la bilirrubina. Esta bilirrubina, en condiciones normales, cuando se produce por los eritrocitos y sale del vaso, se va a unir a la albúmina, esta proteína plasmática, y la albúmina se va a encargar de transportarla directamente al hígado. Para que la bilirrubina se pueda eliminar del organismo, se requiere forzosamente que se una al ácido glucurónico que se produce exclusivamente en el hígado, ¿sí? Entonces, una vez unido al ácido glucurónico, la bilirrubina va a pasar
junto con la bilis al tracto gastrointestinal, y después del tracto gastrointestinal, esta bilirrubina va a ser nuevamente absorbida por la sangre y se va a llevar directamente a los riñones, y los riñones se van a encargar de filtrar la sangre, captar toda esa bilirrubina, mandarla a la orina, y esa es la razón del por qué nuestra orina y la orina de los animales mamíferos en general tienen esa pigmentación amarillo ámbar normal. Esto es importante mencionar porque nos permite el entendimiento de este ciclo, de este mecanismo fisiológico, nos permite entender qué es lo que pasa en un paciente que tiene una hemólisis intravascular con respecto a un paciente que tiene una hemólisis extravascular. Normalmente el paciente que sufre hemólisis intravascular, o sea, ruptura de los eritrocitos dentro del vaso sanguíneo, no va a dar tiempo a que esa hemoglobina libre llegue al vaso, por lo cual la hemoglobina va a pasar directamente al riñón, y como pasa directamente al riñón, también se va a expulsar por la orina, por lo cual el signo clínico que vamos a poder observar es la hemoglobinuria, como vemos en la imagen. En el caso de los animales que sufren una hemólisis de tipo extravascular, normalmente esta hemólisis únicamente se va a dar en el vaso, y entonces se van a producir grandes cantidades de bilirrubina que no va a ser expulsada con facilidad, no da tiempo para que se conjugue con el ácido glucurónico, y en consecuencia los animales sufren esa tonalidad de color amarilla que se conoce como ictericia. Bueno, aquí podemos observar algunas muestras de sangre, podemos ver las dos del lado izquierdo, que muestran una tonalidad normal, o lo que deberíamos de tener una tonalidad normal en el plasma. Tenemos la tercera muestra que muestra una tonalidad amarilla, nos está indicando que el paciente sufre de una hemólisis extravascular, y del lado derecho tenemos una muestra que nos está indicando la presencia de hemólisis, ruptura de eritrocitos dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Hemólisis intravascular. Bueno, esta charla, esta plática se ha preparado principalmente o se ha dirigido principalmente para los estudiantes de medicina veterinaria, sobre todo los de parasitología y enfermedades parasitarias, pero sin duda que puede generar interés en muchas otras personas. Desde mi punto de vista muy particular, es mucho más importante a veces reconocer los mecanismos por los cuales los animales pierden la homeostasis cuando están enfermos, que reconocer propiamente la etiología. Es decir, a lo mejor nos interesa saber quién es el agente causal que está ocasionando una enfermedad, pero sin duda va a ser mucho más relevante conocer cómo se van perdiendo cada uno de los mecanismos fisiológicos para poder entender cómo vamos a diagnosticarlo, cómo la podemos clasificar, y lo más importante, cómo podemos nosotros abordarlo y tratar de mejor manera las enfermedades, en este caso causadas por parásitos. Muy bien, por mi parte es todo. Les agradezco por su atención, por su tiempo, me disculpo por las fallas técnicas, y pues no me resta más que desearles mucha salud, que se encuentren muy bien, y si hay alguna duda, algún comentario, estoy en la mejor disposición. Cuento con tiempo suficiente para que podamos interactuar y compartir diferentes ideas. De nuevo, muchas gracias a todos. Maestro Pablo,